Hey, muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver el cuarto apartado del Search Console, el apartado mejoras. Si no has visto el anterior o los anteriores, te dejo aquí la lista de reproducción de este cursillo de Search Console con el que vas a aprender a utilizar el Search Console como un pro. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y le des un buen like al vídeo. Así que en estos subapartados, que aquí solo se muestran 4, pero si yo por ejemplo en esta web tuviese esquemas de producto, por ejemplo, aparecerían aquí esquemas de how to o instrucciones, también aparecerían aquí. Entonces aquí, como vemos, tenemos rutas de exploración. Aquí no aparece antes de entrar aquí, pues nos aparecen los que son válidos, los que son no válidos. Si hubiera algún no válido, pues nos aparecería aquí cuál es el problema, ¿vale? Dándole a ver más datos, pues tendríamos todos los elementos válidos que tiene de las URL, o sea, las rutas de exploración que tiene, que al final viene a ser, este esquema son los breadcrumb list, ¿vale? Las migas de pan. Que WordPress, si estáis utilizando WordPress con un plugin como Yoast SEO o Rank Math, ya os lo crea por defecto, ¿de acuerdo? Estos serían los esquemas de ruta de exploración. Ya los veremos junto a otros, qué tipos hay y todo eso. Y tenemos los que son válidos, estamos viendo, y si hubiera algún error, pues también nos lo señalaría. ¿Dónde está el error? En algo así como lo que acabamos de ver aquí, que nos marca en verde o en rojo el esquema. Preguntas frecuentes, más de lo mismo. Si yo me voy aquí a, por ejemplo, Google Search Console Insights, podemos ver estos esquemas válidos. ¿Veis? El fact page que tengo aquí, este esquema, pues como veis lo señala en verde de que está correctamente implementado. A veces con esto no es muy descriptivo, no vas a ver el problema. Lo que te recomiendo es utilizar, como recomendaba en este vídeo, las dos herramientas que hay para validarlo, esquema validator.esquema.org o la herramienta de datos estructurados de Google. Ver el esquema bien para ver si es que falta una llave, si falta alguna coma, algún dato, ¿de acuerdo? Así que aquí también, aquí si os habéis equivocado en algún esquema, cuando Google lo detecte y lo compruebe, os lo va a marcar aquí y os notificará de ello. Los cuadros de búsqueda de enlaces, pues un esquema de tipo sitio web, website, donde nos dice la URL del sitio, el nombre, la descripción del sitio, publisher, de la página, todos estos datos. Y aquí pues tenemos esta cuarta opción, en este caso, que es donde nos está diciendo que estos datos estructurados pues no se pueden analizar. Dice que el tipo de valor no es correcto. Si yo me vengo a esa URL que me indica aquí que es la que tiene el problema, fijarse que aquí me está indicando en rojo en esta imagen, en este dato de imagen, aquí debería de introducirse la URL de la imagen del post y no se encuentra. Entonces lo suyo, o sea, aquí le hemos descubierto fácil cuál es el problema, pero podría ser que en otro caso pues no lo encontrásemos. Por eso os recomiendo pues que os metáis en algún validador, lo veáis bien el código y ya validéis por qué puede estar fallando. Esto sería la parte de mejoras del Search Console, donde encontraremos datos de todos los tipos de esquemas que tengamos implementados en nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Así que, como he dicho antes, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.